Hola, soy el doctor Daniel Borges de la Universidad Diego Portales y aquí comenzamos la última unidad del curso, estudiando cómo las células se comunican entre sí. Los mensajes que una célula envía a otra corresponden a diversas moléculas de distinta complejidad. Algunas son proteínas, como la insulina, que producen las células beta del páncreas cuando aumentan los niveles de glucosa en la sangre y que le indican a otras células que deben incorporarla y utilizarla. Pueden ser también muy simples, como el óxido nítrico, un gas que se ocupa como señal en varias circunstancias. Por ejemplo, es producida por las células endoteliales de los vasos sanguíneos y recibida por las células musculares lisas vecinas, indicándoles que se relajen para incrementar el flujo sanguíneo. De hecho, el Viagra potencia la señal del óxido nítrico, generando los efectos por todos conocidos. El proceso de comunicación celular ocurre a través de tres etapas claramente diferenciadas. La primera es la de recepción, donde la molécula de señal se une a una proteína receptora que puede estar ubicada en la membrana plasmática o en el interior celular. A la recepción le sigue el proceso de transducción, que consiste en la activación o inhibición sucesiva de moléculas intracelulares. Y finalmente, la respuesta, que es el cambio que sufre la célula producto de la molécula de señal que recibió. La molécula de señal extracelular que se une al receptor y que por lo tanto se denomina muchas veces ligando, puede desencadenar dos tipos de respuestas principales: las respuestas celulares y los cambios en la expresión génica. Las respuestas celulares implican cambios en la actividad de proteínas que ya se encuentran presentes al momento en que ocurre el proceso de transducción de señales y por lo tanto son rápidas, tardando desde segundos a minutos. Si la respuesta implica cambios en la expresión génica, esto significa que es necesaria la transcripción, el procesamiento del ARN y la traducción de proteínas, y por lo tanto es un proceso lento que toma horas en desarrollarse. Este esquema introduce también un concepto muy importante en transducción de señales: el de segundos mensajeros. Estos corresponden a moléculas pequeñas intracelulares que se producen una vez que la molécula de señal extracelular, el llamado primer mensajero, se une al receptor y que poseen sus propios receptores en el interior celular. Son muy importantes para amplificar las señales, como veremos más adelante. La enorme complejidad de la comunicación entre células hace necesaria su clasificación de acuerdo con distintos criterios. Uno de los más utilizados es la distancia entre la célula que produce la molécula de señal y aquellas que la reciben. Si una molécula de señal debe actuar sobre células lejanas a las que la produjo, necesariamente debe viajar a través de la circulación sanguínea. Esto es lo que se conoce como señalización de tipo endocrina, en cuyo caso las moléculas de señal se denominan hormonas. Un ejemplo es la insulina, que es producida por las células beta del páncreas, pero ejerce su efecto principalmente en las células del hígado y del músculo. En cambio, si la célula que envía la molécula de señal y la que la recibe se encuentran cercanas, frecuentemente en el mismo tejido, la señalización se denomina paracrina. Esto no significa que todas las células vecinas respondan.
solo lo harán las que tengan el receptor para la molécula de señal. Cuando una célula responde a una molécula de señal que ella misma produjo, nos encontramos con una señalización de tipo autocrina. Las señalizaciones autocrinas son muy importantes para reforzar instrucciones que pudo haber recibido una célula desde células vecinas o lejanas. Ante esta señal, la célula produce moléculas que la autoestimulan para ejecutar la respuesta adecuada. Las neuronas señalizan de una manera particular. Secretan moléculas de señal llamadas neurotransmisores, las cuales ejercen su efecto sobre una célula vecina en contacto estrecho a través de un diminuto espacio que se denomina sinapsis. Finalmente, tenemos la señalización de tipo neuroendocrina. En este caso, una neurona produce una neurohormona que entra en el torrente sanguíneo y ejerce su acción en células distantes. Un ejemplo es la oxitocina, un péptido que es secretado por neuronas desde la hipófisis y posee acciones tanto a nivel cerebral como periférico, por ejemplo, estimulando la eyección de leche y las contracciones uterinas. En este video se muestran las principales diferencias entre la señalización endocrina, paracrina y autocrina. There are three general categories of signaling by secreted molecules, each based on the distance the signal travels. In endocrine signaling, hormones are secreted by endocrine cells and carried through the circulation to act on target cells at distant body sites. Only target cells with specific receptors react to the hormone. In contrast to hormones, some signaling molecules act locally to affect the behavior of nearby cells. In paracrine signaling, a molecule secreted by one cell acts on neighboring target cells. Only target cells with specific receptors react to the signaling molecule. In autocrine signaling, cells respond to signaling molecules that they themselves produce. These cells have receptors that bind to the signaling molecule. Aquí se resumen los aspectos centrales de la señalización por moléculas secretadas, así como también de un tipo especial de señalización célula-célula, la señalización directa o por contacto. En esta no se produce un mensaje soluble, sino que la célula se comunica con la vecina colocando moléculas en la membrana plasmática que interaccionan con proteínas receptoras de la célula adyacente. Como mencionamos anteriormente, las moléculas de señal pueden ser muy diversas, pero podemos realizar una clasificación muy simple entre moléculas solubles en agua o hidrofílicas y moléculas solubles en lípidos o hidrofóbicas. Entre las primeras encontramos diversos polipéptidos como la insulina o derivados de aminoácidos como la epinefrina. En el segundo grupo están las hormonas derivadas del colesterol, como el cortisol o la tiroxina, que aunque se deriva de un aminoácido, la tirosina, está profundamente modificada dándole un carácter hidrofóbico. Ambas clases de molécula de señal tendrán evidentemente diferencias en su mecanismo de señalización. Las moléculas de señal hidrofílicas, al no poder atravesar la bicapa lipídica, poseen sus receptores en la superficie celular. En cambio, las moléculas de señal hidrofóbicas sí pueden atravesar la bicapa lipídica y sus receptores pueden encontrarse tanto en el citoplasma como en el núcleo. En general, este tipo de moléculas de señal ejerce su efecto
regulando la expresión génica. En el caso de las hormonas hidrofóbicas, se presenta un problema adicional, ya que no son solubles en el plasma sanguíneo y deben viajar unidas a una proteína de transporte para llegar a sus células blanco. Los receptores también pueden clasificarse en distintos tipos dependiendo del mecanismo que utilicen para realizar el proceso de transducción de señales. Tenemos receptores que son canales iónicos, específicamente los canales iónicos activados por ligando que vimos en la unidad pasada. Estos canales pueden abrirse o cerrarse cuando se les une una molécula de señal, cambiando la permeabilidad de iones específicos en la membrana y muchas veces el potencial mismo, lo que se acoplará a la generación de respuestas celulares. En esta clase de receptores encontramos la mayoría de los receptores de neurotransmisores. El segundo tipo de receptor se denomina receptor acoplado a proteína G y su mecanismo de transducción implica la activación de un interruptor molecular. Recuerden que los interruptores moleculares funcionan en base a la transición entre un estado encendido unido a GTP y un estado apagado unido a GDP. De allí el nombre de proteína G. El interruptor molecular se acopla en general a la activación o inhibición de una enzima y a la generación de moléculas pequeñas intracelulares llamados segundos mensajeros. En este tipo de receptores encontramos aquellos que nos permiten sentir la luz, los sonidos y los sabores. El tercer grupo de receptores se denomina receptor con actividad quinasa, destacando aquellos que poseen actividad tirosina quinasa. Recuerden que una quinasa es una enzima que es capaz de transferir un grupo fosfato desde el ATP a las cadenas laterales de residuos de serina, treonina o tirosina en proteínas, reacción que se denomina fosforilación. Y el último grupo corresponde a los llamados receptores nucleares, llamados así porque ejercen su acción regulando la transcripción de genes en el núcleo. Por su localización celular, actúan como receptores de moléculas de señal hidrofóbicas y pueden encontrarse inicialmente en el citoplasma y luego ingresar al núcleo a través de un poro nuclear, como los receptores de las hormonas esteroidales, o encontrarse directamente en el núcleo, como los receptores de la hormona tiroidea. Las moléculas de señal son en general específicas para un determinado receptor, debido a la complementariedad de forma entre la molécula y el sitio de unión en el receptor, por lo que solo las células que poseen este último responderán. Esto no significa que todas las células que poseen un determinado receptor respondan de igual manera a la molécula de señal. Por ejemplo, la epinefrina, una hormona asociada a un estado de estrés agudo, induce la liberación de glucosa almacenada en forma de glucógeno en las células hepáticas, lo que permite disponer de energía para responder a la situación estresante, especialmente para las células musculares esqueléticas. La epinefrina coordina una segunda acción que permite mejorar la respuesta muscular. Induce la relajación de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos que irrigan el músculo, lo que mejora el flujo sanguíneo hacia este y con ello la llegada de nutrientes y oxígeno. Aunque los hepatocitos
y las células musculares lisas de los vasos sanguíneos que irrigan los músculos poseen el mismo tipo de receptor de epinefrina, la respuesta es completamente distinta debido a las diferencias en las proteínas intracelulares de cada célula. Finalmente, la epinefrina induce la contracción de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos que irrigan los intestinos, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia estos. Aparte de generar una extraña sensación en el vientre, permite optimizar el flujo sanguíneo donde realmente se requiere, o sea, en la musculatura. ¿Por qué la epinefrina induce una contracción en ciertas células musculares lisas y relajación en otras? Esto se debe a que las células poseen distintas versiones del receptor de epinefrina, unas el receptor alfa y otras el receptor beta. Ahora comenzaremos a revisar los distintos tipos de receptores, comenzando por los receptores acoplados a proteína G. Previo a ello, repasaremos el funcionamiento de los interruptores moleculares, que son elementos claves en su proceso de transducción de señales. Un interruptor molecular es una proteína que puede transitar entre dos estados. Un estado apagado, donde la proteína se encuentra unida a GDP, y un estado encendido, donde se asocia a GTP. Una señal puede encender un interruptor molecular generando el intercambio de GDP por GTP. Este interruptor activo se asocia a la señalización intracelular. El interruptor luego se apaga por medio de la hidrólisis del GTP a GDP. Aunque existen varios tipos de receptores acoplados a proteína G que se diferencian en el tipo de proteína G que utilizan, solo nos centraremos en los dos principales. El primero se acopla a una proteína G de tipo S. La señalización comienza con la unión del ligando al receptor, el cual genera el intercambio de GDP por GTP en la proteína G de tipo S, activándola. Las proteínas G que se acoplan a los receptores están compuestas de tres subunidades, llamadas alfa, beta y gamma. Cuando la proteína G se activa, la subunidad alfa se separa de las subunidades beta y gamma, que permanecen asociadas entre sí. Como la subunidad alfa y la gamma se unen a la capa interna de la membrana por medio de lípidos, éstas se desplazan de manera lateral en la membrana. La subunidad alfa, que es la que une al GTP, se mueve y activa a una enzima llamada adenilato ciclasa. Esta enzima cataliza la conversión de ATP en una molécula llamada AMP cíclico, el cual actúa como segundo mensajero. Aunque no se muestra en el diagrama, el AMP cíclico activa a una proteína quinasa llamada PKA, que es la encargada de continuar con la transducción de señales. Cuando el ligando se separa del receptor, la subunidad alfa hidroliza el GTP a GDP y vuelve a unirse a las unidades beta y gamma. El AMP cíclico generado se degrada a AMP por una enzima llamada fosfodiesterasa y se vuelve a las condiciones iniciales. En este video se muestra el proceso de transducción de señales general de los receptores acoplados a una proteína G. When an external signal, such as a hormone, binds to a receptor protein on the plasma membrane, the receptor molecule undergoes a change that causes a G protein to bind to it inside the cell.
The activated receptor stimulates the G protein to release its GDP and bind to GTP, guanosine triphosphate. Bound to GTP, the G protein becomes activated. The two parts of the G protein move away from the receptor and from each other to interact with target proteins. A target protein or effector may be an ion channel that opens or closes in response to the G protein, or it may be an enzyme that the G protein activates or inactivates. In any case, the effector produces a result inside the cell without the external signal ever having crossed the plasma membrane. When the external signal leaves, the receptor loses its activity. The alpha subunit of the G protein has a narrow window of activity. It soon turns off on its own by hydrolyzing GTP and thereby returning to its inactive state. The alpha subunit reassociates with the beta-gamma complex, and the effector molecule turns off as well. Una de las funciones principales de la activación secuencial de enzima y de la producción de segundos mensajeros es que permite la amplificación de la señal. En general, las moléculas de señal se encuentran a una muy baja concentración y por lo tanto activan a muy pocas moléculas de receptor. Sin embargo, la activación secuencial de enzimas durante la etapa de transducción de señales permite aumentar el número de proteínas activas en cada etapa y así conseguir respuestas robustas. Un ejemplo de esto es la liberación de glucosa desde el glucógeno almacenado dentro de las células hepáticas por la epinefrina. Aunque una molécula de epinefrina se une a un único receptor, la transducción de señales finalmente resulta en la liberación de 100 millones de moléculas de glucosa. Esto se detalla aquí. Cada receptor activa a 100 moléculas de proteína G, las que a su vez activan a 100 adenilatos ciclasas, las que generan unas 10.000 moléculas de AMP cíclico, las que activarán a 5.000 proteínas quinasa A. Cada proteína quinasa A o pKa requiere de 2 AMP cíclicos para su activación. Estas generan unas 100.000 fosforilasa quinasa activas, las que generarán 1.000.000 de glucógeno fosforilasa activa, que es la enzima encargada de liberar la glucosa desde el glucógeno. Aquí encontrarán un video del proceso de amplificación antes señalado, aunque los números difieren levemente ya que proviene de otra fuente. A chain of reactions occurs in a liver cell when the hormone epinephrine binds to an epinephrine receptor on the cell surface. The signal is amplified so that a single epinephrine molecule can trigger the release of many thousands of glucose molecules into the bloodstream. Each molecule of epinephrine activates a single receptor. However, each receptor may activate up to 100 G proteins, and each of these stimulates the enzymatic activity of one adenylyl cyclase enzyme. The next step in the cascade is amplified, considering that a single activated adenylyl cyclase may convert many molecules of ATP into cyclic AMP. Multiple cyclic AMP molecules bind to the regulatory subunits of the enzyme protein kinase A, resulting in the release and activation of its catalytic subunits. Signal amplification continues as each catalytic subunit of protein kinase A phosphorylates and thereby activates many molecules of phosphorylase kinase. Each of these enzymes, in turn, phosphorylate many molecules of the enzyme glycogen phosphorylase. Each glycogen phosphorylase may then trim off many molecules of glucose 1-phosphate from glycogen, resulting in the release of many thousands of glucose molecules into the bloodstream. Otro tipo de receptor acoplado a proteína G
es aquel que se asocia a una proteína G de tipo Q. Aunque el mecanismo inicial es el mismo que el de la proteína G de tipo S visto anteriormente, difiere en la enzima que se activa. En vez de una adenilato ciclasa, se activa una fosfolipasa C. La fosfolipasa C cataliza la hidrólisis de un fosfolípido que se encuentra en la bicapa interna de la membrana llamado fosfatidilinositol. La hidrólisis ocurre en el enlace que une al glicerol con la cabeza polar del fosfolípido, generando dos productos: el diacilglicerol o DAG, que corresponde al par de ácidos grasos unidos al glicerol, el que permanece en la membrana, y el IP3, que corresponde a la cabeza polar y se libera al citosol actuando como segundo mensajero. El IP3 viaja entonces a la membrana del retículo endoplásmico, donde se encuentra con su receptor, que es un canal de calcio activado por ligando. La concentración de calcio en el citosol es muy baja, ya que se transporta activamente al interior del retículo a través de una bomba de calcio o hacia el medio extracelular a través de otra bomba de calcio o un antiporte de sodio y calcio, ambos ubicados en la membrana plasmática. Por lo tanto, la apertura del canal receptor de IP3 en el retículo hace que el calcio salga desde este siguiendo su gradiente de concentración. Aunque no se muestra aquí, el calcio y el diacilglicerol generado previamente permiten activar a una proteína quinasa llamada PKC, la que continúa con el proceso de transducción de señales del receptor. En la siguiente clase estudiaremos a los receptores tirosina quinasa, que también pueden inducir la salida de calcio desde el retículo endoplásmico a través del mismo mecanismo.